Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, en este videoprograma quiero presentarles un tema por más que interesante, una situación en donde nos ponemos a pensar qué había de tecnología en el pasado, qué civilizaciones existieron que hoy en día no nos están diciendo realmente la verdad. Porque si bien muchas cosas que a veces se encuentran por ahí, a veces vemos pero que no tienen una explicación, por ponerlo de esta manera oficial, nos dan indicios con gente experta sobre todos estos temas que existieron civilizaciones bastante avanzadas que tenían herramientas que hoy en día no tenemos, amigos. Por ejemplo, es el caso del núcleo 7, que es la evidencia de alta tecnología en el antiguo Egipto, en donde te quedas así. Tú ves estos agujeros que hay en piedras que se llama granito, amigos, de lo más duro que puede existir, y en ese momento nada más tenían herramientas que lo más duro era cobre y bronce. Eran los taladros que utilizaban con tecnología rudimentaria para poder hacerlo, pero en el granito es imposible. ¿Qué pasó? Bueno, que a finales del siglo XIX el arqueólogo británico Flinders Petrie, él estaba realizando un hallazgo que sorprendió pues a muchas personas, porque en las pirámides de Giza sacó esto. Era un cilindro de granito de 4500 años de antigüedad. Se conserva ahorita en el Museo de Petrie de Arqueología Egipcia en Londres y se le conoce así, núcleo 7. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que con esto decías, es que cómo es posible que pudiesen haber tallado esto. Y ese cilindro, amigos, son estos agujeros que luego vemos en piedras, estos monolitos que hay, no nada más hay en Egipto. Las hemos visto en el Ecuador, las hemos visto en Bolivia, las hemos visto en todas estas cosas que dices, ¿cómo hay estos agujeros en el granito? ¿Cómo pudieron taladrarlo? Pero evidentemente, amigos, sí podían, independientemente de lo que la ciencia oficial hasta el día de hoy nos ha querido contar. ¿Por qué no se investiga más? ¿Por qué la ciencia oficial no acepta que hubo otras cosas, no? ¿Qué se trata de ocultar? Incluso han encontrado sarcófagos de granito, y esto, amigos, ahorita lo vamos a ir viendo para que vean la calidad de este tipo de trabajos, la situación en donde dices, madre mía, ¿qué hubo ahí? También hubo uno que son los trépanos en el antiguo Egipto, que son los indicios de una tecnología totalmente impensable. ¿Por qué? Miren, el experto de maquinaria británico Chris Dunn llevaba años estudiando el trabajo de piedra del antiguo Egipto y quedó maravillado por el altísimo nivel de calidad y precisión del tallado, la perforación, el pulido de muchos monumentos arqueológicos, por no hablar de otros temas anexos como el transporte, la colocación de grandes piezas con un volumen y peso sorprendentemente enorme. Bueno, en su cualificada opinión, los egipcios disponían de una tecnología similar o quizás hasta superior que la nuestra, y está convencido de que muchas obras fueron realizadas total o parcialmente con máquinas avanzadas y herramientas que hoy en día no tenemos. Y como era de esperar para la arqueología ortodoxa, esta propuesta no es más que una fantasía y ganas de llamar la atención. No obstante, cabe recordar que a los arqueólogos no se les instruye en este tipo de cuestiones para que sean técnicos o expertos en cuestiones de ingeniería, arquitectura, geología, etc. Y con lo cual, el conflicto está servido cuando se trata de develar estos aspectos específicos que van más allá del campo estrictamente antropológico o histórico. Y en todo caso, lo que afirma Dunn no es nada nuevo. Por ejemplo, desde hace bastantes décadas, varios investigadores alternativos ya habían puesto el dedo en esta misma llaga, pues las pruebas están ahí sobre el terreno, en los museos. Siguen poniendo en aprietos a los egiptólogos, que para salir del paso obviamente se remiten a los argumentos de siempre, basados en la documentación histórica, los hallazgos arqueológicos y algunas escasas prácticas de arqueología experimental, como las que llevan a cabo Dennis y Stock hace unos pocos años. Pero, amigos, a decir verdad, las primeras dudas, las sorpresas y las conjeturas surgieron a finales del siglo XIX, nada menos de la mano del considerado padre de la egiptología moderna, Sir William Flinders Petrie. ¿Qué pasó? Bueno, ya como les había comentado, ¿no? Él
apareció con una sorprendente cantidad de vasos de diorita, que es una piedra extremadamente dura. Estos datan de los primeros tiempos de la civilización egipcia, desde incluso la época predinástica. Se preguntó cómo habían podido perforar y vaciar dichos vasos, si la tecnología atribuida a los egipcios de aquella época era, relativamente modesta. Y para realizar este tipo de piezas deberían de haber empleado entorno con una punta enorme de dureza, dada las especiadas marcas circulares, y estos estaban totalmente paralelas en el interior de este tipo de objetos. Pero, ¿qué tenían los egipcios a su disposición hace 5000 años? Lo que nos dice la arqueología es que en aquel momento ellos recurrían básicamente a la madera, la piedra y a los primeros metales. Y esto es cobre y bronce. Estos utensilios empleados para este trabajo de piedra eran cinceles o escoplos metálicos, martillos de madera o de piedra, normalmente de dolerita, serruchos de cobre con dientes de esmeril, taladros en forma de varilla con una cuerda enrollada y unos arcos que se empleaban para mejorar la eficacia de los citados taladros. Todo esto fue desarrollado a inicios de la civilización egipcia y no se aprecia ninguna mejora técnica para que vaya más allá de esta dinastía 4. El problema radicaba en esto: ¿cómo poder hacer esto? Casar esta tecnología con lo que se podía observar en los propios vasos, así como en algunos bloques de piedra de la meseta de Giza y también otros lugares. Por ejemplo, el propio Petrie advirtió que en algunos bloques de granito se apreciaba una enorme presión ejercida por la sierra en el corte, lo cual resulta difícil de explicar con materiales como el bronce y el esmeril. Esto mismo se podía trasladar a una buena colección de tarugos y también, en este sentido, trépanos sobre piedras de gran dureza, como el granito, el basalto, la diorita. Y este aspecto y acabado daban mucho que pensar. De hecho, el arqueólogo británico dedicó un capítulo de su magna obra The Pyramids and Temples of Giza de 1883 y decía que el tema de la maquinaria era impresionante. En su capítulo titulado Los métodos mecánicos de las construcciones de las pirámides, Petrie exploró los indicios de esos métodos más destacados a través de una serie de restos diversos que había hallado en Giza. Para compensar, Petrie reconocía que estos métodos que habían empleado por los egipcios seguían estando en una gran parte sin determinar, que tampoco se habían hallado trazos de herramientas ni de cómo se habían empleado. En la opinión de él, este aspecto de estas piezas trabajadas delataban la presencia de sierras rectas, circulares y también taladros tubulares en tornos. Petrie aludía a que la forma de trabajar piedras duras había pasado seguramente por el uso de herramientas de bronce, con puntas cortantes de materiales muy duros, como el berilio, el topacio, la corindo, el zafiro, etc. Pero excluyendo la presencia del diamante, claro. Y con todo, la clara evidencia de los vasos de diorita indicaban que los egipcios deberían de haber tenido a su disposición una punta perforante, o alguna broca muy dura, más dura que el cuarzo. Incluso los propios jeroglíficos inscritos sobre tales vasos, o si hubiesen podido ser grabados empleando piedras preciosas recién citadas, dada la gran dureza de la diorita. Aparte, Petrie también daba por hecho que posiblemente se habían empleado arenas abrasivas, polvo de esmeril principalmente, para facilitar tal tarea. Esta técnica conocida desde antes, pero básicamente, este trabajo de perforación ya había consistido en el giro constante, a cargo de artesanos especializados, y de esos materiales abrasivos dentro de un tubo metálico colocado sobre una vara de madera que se apoyaba directamente sobre la roca o el bloque de atrepanar. Con las repetidas vueltas de este tipo de utensilios, se irían formando el tarugo de piedra centro del cilindro, que luego sería objeto de extracción. Todo ese proceso comportaría sin duda mucha destreza por parte de los operarios, aparte de un gran esfuerzo físico, paciencia y tiempo. Esto según la interpretación convencional. Sea como fuere,
Lo más interesante para Petrie eran las muestras de taladro sobre piedra dura, tanto en los agujeros realizados como en los propios tarugos. Este egiptólogo inglés destacaba la calidad de las perforaciones con surcos que tenían una perfecta circularidad, lo que sugería que este avance regular y potente del taladro así se iba manteniendo. Y eran muy a destacar la cantidad de presión ejercida por taladros empleados, porque había una notable profundidad de avance de la herramienta en cada giro. Y por si fuera poco, no solamente se hacían perforaciones de unos escasos centímetros de diámetro, porque también el mínimo hallado fue de 1 centímetro, sino que en un caso Flinders Petrie identificó también un tarugo de nada menos de 70 centímetros de diámetro, lo cual hablaba por sí solo del tremendo tamaño de las herramientas empleadas. Con estos precedentes, Petrie quedó tan impresionado que invitó a sus excavaciones a Benjamin Baker, un conocido ingeniero y experto de maquinaria, inventor del torno moderno, que por entonces estaba trabajando en la presa de Aswan, y también del trabajo de Baker y de su equipo con más de 20 ingenieros nació el famoso Informe Baker, que fue incluido en la edición revisada de The Pyramids and Temples of Giza de 1901. Aquí, Baker apreció sobre las piezas facilitadas por Petrie lo que le dejó estupefacto, hasta el punto de afirmar sin tapujos lo siguiente. Y ojo con esto, amigos, dijo: mira, si un ingeniero moderno fuera capaz de reproducir la herramienta antigua, no solamente se haría millonario, sino que revolucionaría la industria moderna. Vamos pues a repasar sucintamente qué había extraordinario en este tipo de trépanos. Mira, el examen de las piezas taladradas, así como de los tarugos extraídos, dejó bien patente el hecho que la capacidad de la herramienta egipcia era realmente portentosa, esto para el nivel tecnológico que se atribuía para esa época, y estos tarugos examinados eran de enorme calidad, lisos, bien recortados, con una inequívoca huella de herramienta empleada, pero como ya se ha citado, lo más asombroso era la constatación de una enorme cantidad de capacidad de perforación del taladro. Por ejemplo, un trépano realizado sobre un bloque de granito con un diámetro de 5.6 centímetros, se apreciaba un perfecto surco de espiral de 5 vueltas, y en cada una de ellas una herramienta había avanzado 2.5 milímetros. Con la tecnología actual, los trépanos mecánicos consiguen un avance por vuelta de alrededor, y ojo amigos, 0,04 a 0,05 milímetros. Vean esto. O sea, es una cantidad en donde dices, son más de 5 veces esto que pueden hacer actualmente. Y ello con cilindros de acero, con puntas hechas de diamante o de guidía, que es carburo de tungsteno. Estos elementos más duros disponibles hasta la fecha. De hecho, la guidía está justo por encima del límite de la escala de dureza de Mohs, 11/10. Entonces, ¿qué clase de material emplearon los antiguos egipcios? Esto es un misterio. Por otra parte, Baker concluyó que este avance del antiguo trépano egipcio era de unas 50 veces superior al de las modernas herramientas, con lo que la presión ejercida sobre la roca debió de haber sido descomunal. Y mientras que una herramienta moderna podía actuar con una presión máxima de unos 50 kilos, el taladro egipcio debió de haber aplicado una presión de unos 2000 kilos, es decir, 2 toneladas. En su opinión, esta era la única manera de explicar este resultado observado en dicha piedra. Y como comentó el físico argentino José Álvarez López, Petrie y los técnicos estudiaron otras posibilidades para explicar dicho fenómeno y fueron descartados uno a uno. Petrie analizó y descartó minuciosamente una por una las alternativas propuestas para explicar el funcionamiento de este tipo de taladros. Por ejemplo, la idea de que pudiesen operar por golpes y escoriaciones es rechazada, pues no hay ninguna huella de semejante proceder en los tarugos y perforaciones que poseemos. La posibilidad del empleo de todas estas herramientas aplicadas alternativamente, una de las cuales se limitaría a ensanchar el surco dejado, por otra, también es descartada, pues se conoce algún taladro con el tarugo todavía adentro y en donde el paralelismo entre las huellas internas y externas es perfectamente homogéneo. Otro procedimiento sugerido basado en la remoción alternativa de la herramienta no es viable en la práctica,
pues el polvo producido hace que la herramienta se deslice o que se atranque. No queda, concluye Petrie, otra alternativa que aceptar que estos instrumentos trabajaron bajo una presión de 2 toneladas. Ese fue el parecer unánime de todos los mecánicos consultados. En resumidas cuentas, ya en los tiempos de Petrie se tuvo que admitir que no había buenas explicaciones para este trabajo extraordinario en la piedra, que parecía sugerir el uso de maquinaria avanzada, de materiales desconocidos. Esta perplejidad quedó más o menos apreciada durante muchos años hasta que la arqueología alternativa rescató dichas observaciones de Petrie y empezó a preguntarse qué estaba pasando allí y por qué la egiptología no había investigado esta cuestión a fondo y sin prejuicios. Vamos pues a realizar algunos comentarios sobre esta controversia y vamos a exponer los argumentos de uno y otros para que ustedes extraigan algún fundamento para opinar en consecuencia. Como se acabó de mencionar, la egiptología corrió un discreto velo sobre este tipo de cuestiones, aceptando sin muchos problemas que el fabuloso trabajo de piedra era perfectamente explicable a partir de pocos utensilios hallados y de algunas pinturas que representaban ciertas labores técnicas. Sin embargo, cuando la polémica arreció a finales del siglo XX, el ingeniero y profesor de tecnología de historia Dennis A. Stokes de la Universidad de Manchester se propuso reproducir los resultados obtenidos por los egipcios recurriendo a la tecnología propia de la época. Y a final de demostrar a los críticos que no había ningún misterio, o sea, ninguna maquinaria, sino mucha habilidad y trabajo. Así pues, Stokes reprodujo la herramienta que utilizaron supuestamente los egipcios y con las pocas preferencias pictóricas disponibles se lanzaron un proyecto de arqueología experimental que duró varios años. Su labor quedó reflejado en el libro The Experiments in Egypt Archaeology, Stoneworking Technology in Ancient Egypt, o El trabajo de la roca en el antiguo Egipto, experimentos de arqueología egipcia. Bueno, no puede negar que el trabajo de Dennis Stokes fue exhaustivo y bien fundamentado en el contexto arqueológico egipcio, y en su empeño trató de explicar todos los problemas de perforación, añadiendo ingenio, sentido común, básicamente. Su aportación consistió no solamente en replicar las herramientas, sino también en proponer métodos de trabajo eficaces que dieron los resultados esperados. Y en ese sentido, Stokes dio importancia al uso del pedernal como material de gran dureza, empleándolo en el trabajo de piedra, y probó un, entre comillas, novedoso sistema de perforación con un trépano de doble arco. Así pues, una vez de producir un giro continuo con el trépano, experimentó con un doble arco que giraba alternativamente en uno y otro sentido, de izquierda a derecha, con lo cual se conseguía una buena capacidad de perforación. Y en su libro, Stokes detalló que una prueba de perforación de una vasija de piedra caliza con las herramientas antiguas y con el sistema citado, y así, a partir de una forma exterior ya tallada con utensilios de cobre y de pedernal, procedió a realizar una perforación central con un taladro cilíndrico de cobre, 4 centímetros de diámetro. Y una vez extraído el tarugo, pasó a ampliar la cavidad interior mediante un bastón alargado con una punta bifurcada, la cual sostenía una piedra de gran dureza, que hacía las veces de barrena. Dicho proceso consistía en rotar la barrena con un giro alternativo ya mencionado sobre el interior de la vasija, para que fuera desgastando el interior, y con la ayuda de polvos abrasivos también. Lógicamente se iría cambiando las piedras, barrenas, según se iba trabajando el diámetro deseado, y ese desgaste en la propia piedra. Finalmente se iba a obtener el vaciado deseado con la forma de la vasija, y solo faltaría realizar un trabajo de pulido. Para la comunidad académica, los ensayos realizados por Dennis Stokes resultaban más que satisfactorios y daban un carpetazo a dicha polémica. Pero para algunos críticos no fueron de ningún modo determinantes. Las pruebas se hicieron sobre alabastro y caliza, que son piedras relativamente fáciles de trabajar y que no resultaron en un gran reto para los artesanos egipcios bien equipados. Y desde esta perspectiva, se debe de reconocer que los egipcios eran bastante capaces y que tenían utensilios y métodos adecuados para trabajar y perforar la piedra. Pero determinados logros, a la vista de las huellas dejadas en las propias piezas, resulta totalmente complicado de explicar porque, en efecto,
Las experimentaciones de Stokes no acaban de demostrar cómo carajos pudieron trabajar de forma tan expedita y precisa piedras mucho más duras como el granito y la diorita. En el fondo, es algo similar al tema de la orientación a los 4 puntos cardinales de la Gran Pirámide. Los defensores de la ortodoxia alegan que los científicos alternativos no saben realmente de arqueología, pues parecen ignorar que las civilizaciones antiguas podían orientar perfectamente sus edificios a los 4 puntos cardinales gracias a sus conocimientos astronómicos y a sus instrumentos de observación. Y por supuesto, ahí está la trampa, ya que este punto no está en duda. En verdad, el quid de la cuestión radica en la extremada precisión de orientación del norte geográfico, que es una mole de piedra de 230 metros de lado con un error de 3,6 grados de arco, lo cual es extraordinario teniendo en cuenta que su instrumento topográfico de orientación era un simple bastón de madera, el merjet, y que esta precisión aplicada sobre el terreno apenas es accesible a nuestros más modernos aparatos y métodos. En otras palabras, mis estimados, el estándar de calidad de los antiguos egipcios era igual o superior al de nuestra avanzada civilización tecnológica. Ahora bien, desde la posición alternativa, tampoco se ha podido ofrecer mejores argumentos, ya que no existe la más mínima traza de que estas máquinas de ciencia ficción, entre comillas, que supuestamente poseían los egipcios. Estos cortes, estas perforaciones de alta calidad, sí, ahí están, pero no hay forma de demostrar que se hicieron con una tecnología propia de nuestra época, o más bien superior. Lo único que se puede apreciar es que, a la vista de las piezas taladradas y los tarugos, estas herramientas egipcias serían bastante similar en su funcionamiento a las actuales, pero con una excepcional potencia. El citado Chris Dunn, llamado más lejos, y se atrevió a sugerir que los egipcios ya habían empleado una increíble tecnología de ultrasonidos, basándose en las propuestas de John Wright, que era un ingeniero acústico. Y si bien más tarde se retractó ante las pruebas aportadas por otros investigadores. ¿Cuál es la conclusión aquí? Bueno, que para la egiptología no hay ninguna cosa rara, no hay alienígenas, no hay atlantes, no hay tecnología prodigiosa. Según la ortodoxia, en los tiempos de Petri los arqueólogos simplemente no estaban bien preparados en cuestiones técnicas y subestimaron las capacidades de los antiguos egipcios. Lo dicho de otro modo, interpretaron mal las pruebas y se dejaron llevar por un cierto sensacionalismo, cuando buena parte de la civilización egipcia estaba aún por descubrir y valorar en su justa medida. Y esta es la vieja historia de que los, entre comillas, ignorantes o salvajes desconocen la grandeza de dichas pirámides, culturas históricas y, enseguida, recurren a la imaginación, a la exageración para desacreditar los logros de los humanos que hacía miles de años tenían. Ellos lo hacían de otro modo, con otras herramientas, quizás empleando más tiempo y esfuerzo, pero lo hacían de forma magistral. Y es cierto, en cierto modo, se podría estar de acuerdo con ellos, viendo por ejemplo el trabajo impecable de ingenieros y constructores romanos, cuyas obras públicas fueron sin duda el prodigio de solidez, de funcionalidad y durabilidad. Y dicho esto, debemos de reconocer también que Petri no era un indocumentado, sino que era una persona bien versada en temas científicos, en mediciones. Gracias a él se saben de los estudios meteorológicos modernos de la Gran Pirámide y de la Meseta de Giza. Además, todavía podríamos citar la opinión de B. Baker, que también en calidad de experto ingeniero sabía de lo que se hablaba. Y tampoco son de merecer las múltiples observaciones realizadas por el físico argentino Álvarez López, que también hace medio siglo que no se explicaba cómo cazaban las huellas arqueológicas disponibles con las herramientas usadas por los egipcios. Y asimismo, en tiempos más recientes se vieron investigaciones independientes que no acababan de creerse el trabajo manual de los egipcios. Han iniciado en la posible intervención de una maquinaria desconocida capaz de producir resultados de máxima precisión sobre la piedra. Y por otro lado, amigos, un asunto que resulta bastante paradójico es que dicho magnífico trabajo de la piedra, de los trépanos incluidos, se llevó a cabo en las primeras dinastías, luego decayó hasta desaparecer, lo cual
nos remite a una especie de involución o de retroceso. Es algo semejante a lo que ocurre con la construcción de las pirámides. Esto tampoco resultó ser nada nuevo, pues enlaza con las múltiples muestras de un trabajo colosal de la piedra en varios lugares del planeta, lo que podría indicar la huella del legado tecnológico de una civilización ignota que tal vez perduró en los primeros tiempos dinásticos de Egipto y luego acabó por difuminarse con el paso de los siglos, la pérdida de los altos conocimientos o poderes para manejar la materia. Recordemos ahora que para algunos especialistas, como el académico Walter Emery o el alternativo John A. West, la civilización egipcia apareció en sus inicios ya plenamente formados o desarrollados, luego se fue marchitando durante unos 3000 años en un lento proceso de decadencia. Y esto es que no hubo realmente progreso o evolución, sino que el mantenimiento de una herencia ancestral que se remontaba casi a épocas mitológicas. Y dicho concepto, desde luego, no es más que una conjetura o una hipótesis de trabajo. Pero ante este despliegue tecnológico antiguo tan similar o superior a la nuestra, cabría empezar a abrir a la mente y no refugiarse en los tópicos y salidas por la tangente que se suele aplicar a menudo por académicos. Estamos evidentemente delante de un problema puramente técnico, que se debe de aclarar con argumentos, con pruebas de ingeniería, y en este campo Stokes tal vez se conformó con cumplir el expediente sin abordar las mayores incógnitas. Eso no implica que los autores alternativos estén también en lo cierto, pues carecen de las pruebas necesarias, pero por lo menos ya existen suficientes indicios para enfocar la controversia sin prejuicio de ningún tipo. Y en dicho sentido, las ideas preconcebidas del ámbito arqueológico e histórico sobre las antiguas civilizaciones no acostumbran a ayudar. Amigos, ¿ustedes qué piensan de esto? Porque de aquí, ¿no? En este sentido, mucho de lo que se ha comentado de las antiguas civilizaciones, mucho de lo que hemos visto hoy en día, ¿cómo pudieron llevar a cabo tal construcción de dichas pirámides? Incluso aquí en México, en la antigua Tenochtitlán, se sorprendían de lo que había en Teotihuacán. Era la ciudad de los dioses. ¿Cómo pudieron llevar a cabo semejante obra, no? ¿Cómo se hizo también los gigantes de Tula? ¿Cómo se hizo en Ecuador, en Bolivia? Todas esas magníficas monolitos llenos de este tipo de trépanos también. ¿Cómo estaban esos agujeros en estas piedras? ¿Por qué hay figuras de dioses igualitos en muchas partes del mundo? Para la Granja Humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, y si les gustó este videoprograma, si quieren más contenido como este, coméntenmelo, compártanlo en sus redes sociales, dejen un like, que eso ayuda bastante. Y solo aquellos que están en la posibilidad de apoyar al canal en www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX o uniéndote como miembro del canal. Aquí abajito está el botoncito, puede ser un super chat, o si me ves en diferido puede ser también con un super thanks. Amigos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día. Nos vemos, y para la Granja Humana MX se despide Pablo, hasta luego.